Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de Radio Barcelona. Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, buenos días. Oye, que estaba comentándole aquí a Mara Torres el apretado calendario que tenemos a partir de ahora, sobre todo porque las finalísimas de los detectives ya están ahí. De hecho, mañana tenemos final. Sí, nos deja el fútbol, que es a eso. Sí. Esa es otra. En principio juega el Real Madrid, quiero decir, en principio, que ya lo comentábamos ayer más o menos sobre esta hora, que siempre depende de factores externos, y en este caso son los meteorológicos, y en este caso añadida a la dificultad meteorológica que tiene una ley, hombre, muy previsora, muy cauta, de allí de Estados Unidos, por las tormentas que se dan con gran aparatosidad eléctrica, que advierten que si eso es así se tiene que suspender no un partido del Mundial, no un partido del Mundial de clubes, no, cualquier competición deportiva que se esté celebrando al aire libre, al menos, que recuerde yo, ya ahora si me preguntas, oye, y bajo techo, ahí ya me pillas, pero cualquier competición deportiva que se esté celebrando al aire libre tiene que ser suspendida, y entonces eso pues podría cambiar. Bueno, a ver, vamos a cruzar los dedos. Yo te digo una cosa, lleva 3 horas Miguel Bosé diciéndome que mañana va a ser el gran apagón de verdad. Bueno, pero ¿qué dices? Pero a nivel mundial. A nivel mundial. Bueno, esto será 3 de la madrugada, hora de España, en Filadelfia. Hombre, yo creo que todavía es... ¡Uy, qué buen queso! Buen queso, ¿verdad? En Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Hombre, si como consecuencia de una gran tormenta es por lo que llega el gran apagón, sí que nos va a influir en el calendario de todo. Del fútbol, del carrusel, de la final de los detectives, pero si no, bueno, oye, todo se andará. Independientemente de eso, imaginemos que todo sale según lo previsto, que el Madrid juega entre 3 y 5, a las 5 tenemos la hora esta que estamos diciendo toda la semana, que será a la que vamos a dedicar la finalísima de este mes de junio, que es la última de la temporada. Todavía hay posibilidad de que entre. Yo no voy hoy... a dormir, ya te lo advierto. ¿Cómo? O sea, ¿que te vas a dormir o que no? Que no voy a dormir. ¿Cómo vas a dormir? Con las finales se vuelve loco. Claro, ¿cómo vas a dormir? Y además con todo este jaleo, este trasiego que tenemos. Bueno, eso mañana, ya veremos. De hoy y para mañana puede salir todavía un finalista. 900, 100, 800, a una historia que he avanzado, pero ha sido Mara Torres la que la ha escogido, porque tenía aquí, entre aquellas historias que nos envían, a saber, porque esto no lo tengo aquí ni fechado. Javier de Guadalajara ha sido el autor de la historia que ha elegido a Mara. Le he dado a escoger entre, digo, mira, para hoy, para ver si la podemos resolver antes de que llegue Félix Martín, que hoy, por cierto, ahí en el Juzgado de Guardia tenemos segundo capítulo de la historia de Maje, de la Viuda Negra. Ay, es verdad. Sí, segundo, no sé si es el último, ya veremos. Segundo capítulo. Creo, hay tela que cortar todavía, ¿no, Parda? Sí, por lo que tú sabes. Y a Félix, que le gusta recrearse, que lo hace perfecto, pero que le gusta... Y es que tenemos unos documentos excepcionales hoy. Es que no se deja un detalle. No, y hoy seguro que no. Es minucioso. Hombre, claro, es que ten en cuenta, es el trabajo fiscal, es el trabajo meticuloso, tiene que ser muy preciso, no se puede dejar cualquier pelo en la gatera, ya sabes que después igual de ahí sale el ADN de no sé quién, o sea, no se puede quedar. Así es, chicos. Así es, chicos. Buenísimo. Hombre, pues a Félix lo saludamos, y con el caso este de la Viuda Negra, de Maje, bueno, de Maje y de su cómplice, participante y cooperador necesario, el asesino en realidad material. ¿Os acordáis cómo se llamaba el asesino del caso de Maje? ¿El asesino? Salvador. Bueno, oye, que con todo eso, pero antes de las 4:30 tendríamos que solucionar varias cosas. Que no nos quedara un caso pendiente para dentro de, imagínate, hasta que se acaben las finales, ya entre una cosa y otra han pasado 10 días o más. Así que os voy a contar de qué va la historia esta, y a ver si el personal ya está llamando. Herencia millonaria. Bien. Amalia, enfermera, estamos a final de verano, y después de escuchar la lectura del testamento del anciano fallecido, que ella llevaba cuidando más de 30 años, sabe que, bueno, por una parte se va a quedar sin trabajo, pero en la lectura esa, ella
de lo que ha tenido información es que se va a quedar con una buena parte de la herencia millonaria. Sale contenta, satisfecha. Lleva un montón de... Final de verano, estamos diciendo, ¿eh? Lleva un montón de tiempo sin vacaciones. Dice, bueno, pues entonces ahora es la mía. Como voy a tener un gran colchón económico, me voy de vacaciones y lo primero es me voy a arreglarme a la peluquería. Se va a la peluquería y allí se entera de que su gozo en un pozo. Que de herencia y menos millonaria, que nada de nada. Nada de nada, nada de nada. Bueno, oye, yo quiero que alguna vez acaben bien. Sí, se fue con la herencia y se lo pasó genial. Ya, pero entonces no hay misterio, no hay. También es verdad. Claro, si no hay conflicto, pues entonces no hay trama. Si no hay conflicto y una paradoja. Mira, y ahora se casa y se va. Sí. Hombre, que no, a ver, yo no te puedo decir, como no te puedo adelantar nada de la solución, no sé si con lo que le van a decir los oyentes. Ya tengo una pregunta. ¿Ya tienes una pregunta? Sí. Y Antonio de Barcelona está esperando también. ¿Qué pregunta es la tuya, Parda? Que si en la peluquería leyó alguna revista del corazón. Mira, voy a dejarlo en leyó. ¿Leyó algo en la peluquería? ¿Leyó algo en la peluquería? Sí. En la peluquería leyó algo. Es decir, no es porque... Que también podría haber sido, una conversación que hubiera escuchado de uno a otro y tal. Leyó algo en la peluquería. Venga, Edgarita, la tuya. ¿Era algo... era acerca de algo legal, o sea, un impuesto de sucesiones o algo así lo que leyó? Mira, vamos a concretarla. ¿Tiene algo que ver con el impuesto de sucesiones? No. Vale. No tiene que ver con el impuesto de sucesiones. Mira, ya tengo a alguien más candidato para la lista. ¿Yo? No, tú no puedes, según las normas y según la ley. Según las estrictas normas de la casa. ¿Cómo vas a participar tú en la finalísima? Ya, pero como hablaba yo y me has dicho ya tengo a alguien, digo, ay, madre, me ha dado un poco de cosilla por dentro. Mira que llevo 2 años aquí. Sí. No, eso cuando te vayas. Después hablamos. Porque hoy ha sido otro de los días de Edgarita que ha amenazado con a lo mejor me monto, a lo mejor me hago emprendedor. Bueno, hablamos de todo eso, de tu aventura, de tu posible aventura en la segunda. Ahora estoy dudando, Vale, me lo cuentas. Y se lo cuentas a los oyentes si tienes que darles alguna explicación, porque la gente aquí va a llorar muchísimo si te fueras. Ya. Va a penar mucho. Bueno, Antonio de Barcelona es quien tiene un número por ser el primero, 900, 100, 800. Antonio, ¿qué tal? Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos, sí señor, si amanece nos vamos. Bueno, Antonio, veo que estabas ahí, muy buenos días. No sé si para asegurarte este número, ya que dentro de un ratito tenemos sorteo para colarte en la final de mañana, o porque has oído el relevo entre el Faro y el Si amanece y he adelantado esta historia de detectives y te ha sonado bien. ¿Por qué ha sido? Bueno, he escuchado el spoiler y estoy despierto y he dicho, pues voy a ello. Pero no porque tenga nada que diga. Bueno. Así empiezan muchos detectives que después dan con la clave. A ver, tú ha preguntado la Parda si lee algo en la peluquería, hemos dicho que sí, y Edgarita, si eso que lee o de lo que se entera tiene que ver con el impuesto de sucesiones, a eso he dicho que no. Venga. Mi pregunta es de herencia millonaria nada de nada, pero de herencia, o sea, sí que recibe herencia. Sí que no, porque toda la herencia se le va al traste. Final del verano, Amalia, enfermera, después de escuchar la lectura del testamento del anciano fallecido que ha estado más de 30 años cuidando, y después de enterarse ahí, en esa lectura, de que se va a quedar con un gran colchón económico, dice, hombre, pues por fin, mira, aunque sea final de verano, ahora me voy de vacaciones, llevo un montón de tiempo sin descansar. Primero pasa por la peluquería y en la peluquería ve cómo se frustran por algo que lee. Según ha preguntado la Parda, ve cómo se frustran todos sus planes. En menudo, para un día que va a la peluquería. ¿Para qué vas? Para lo que hay que ir a la peluquería, ¿verdad, Parda? Exactamente, sí, yo no voy. Para lo que hay que leer en la peluquería, pues fíjate. Bueno. ¿Ella se entera en la peluquería de que hay alguien más para recibir esa herencia? No se entera de que hay alguien más. ¿Y puede ser que se entere de que hay alguna condición que ella no está cumpliendo para cobrar esa herencia? Hay una condición que no se cumple para que pueda ser efectiva la herencia, pero no porque ella no la esté cumpliendo. Hay una condición que no se cumple y no es porque ella no la esté cumpliendo. ¿Quién será? ¿Qué será lo que no se cumple? ¿Es alguien que trabaja en la peluquería? ¿El qué?
alguien que trabaja en la peluquería que no lo está cumpliendo, esa condición, no. Exacto. No. Es más, si me dices, como tal, no es una persona, es una circunstancia, no es una persona la que no esté cumpliendo la condición para que pueda ser millonaria. Aquí, Amalia. Bueno. Si hereda, pues ella no se puede ir de vacaciones. Es que no va a heredar. El problema es que no va a heredar. ¿Y es por sus vacaciones? No es por sus vacaciones. Bueno, hemos hecho más de 3 preguntas, muy buenas todas, sí. Además, Antonio, hoy tenemos que dar algo más de manga ancha porque nos hemos propuesto con estas... Sí que he advertido, a ver, para los que no estaban en ese momento, en este contexto, he dicho, le comentaba a Mara Torres, hemos escogido entre 2 o 3 historias así de escenario tópico para hacer un poquito de músculo, para ejercitarnos de cara a las finales y con el propósito de que sean historias que se pueden acertar el ratito hasta y media más o menos, hasta que abramos el juzgado de guardia. Lo digo porque muy complicada no tiene por qué ser. Está más en el tópico que en la complicación. Pero claro, hay que verlo. Pues vamos a darle caña, ¿no? Que entre gente a ver si... Claro, eso. Antonio, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, gracias. Hasta luego, hasta ahora. Buenos días. Oye, podríamos hacer una cosa, Edgar Parda. Sí, ahora voy con esa pregunta, que como me acaba de dar una idea Antonio, dice que entre gente, vamos a darle caña, y eso solo puede ser si participa mucha gente, para ver si en este cuarto de hora la solucionamos, además de vuestras preguntas imprescindibles, las de Edgar, la de la Parda, las que llegan a través de las redes sociales, en YouTube o en Twitter. Y si, mira, minutos antes de hacer el sorteo, a todos los que entren, número ¿te parece o qué? Oh, qué bien. Sí, qué bien. Sí. Todos los que entren a partir de ahora, número, y además estamos ya en las vísperas de la finalísima. Última oportunidad para entrar en el sorteo, última posibilidad para entrar en la final de mes. ¿Qué pregunta tenías, Parda? Que si la condición de la que hablabas tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con el tiempo. No con el tiempo meteorológico. Bueno, déjalo en el tiempo. Con el tiempo. Déjalo sí, tiene que ver con el tiempo. Blanca de Vitoria, 900, 100, 800. Hombre, ya está, se acaba. Hombre, Blanca, ¿qué tal? Hola, muy bien. Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. Blanca, bien, has dudado, ¿eh? Oye, va a llegar un momento en el que, en lugar de dudar, en lugar de que se nos pase el saludo de este enclave, lleguemos a media mañana a comprar el pan y digamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Y tú, si amanece nos vamos. Que saludemos así. Sí, y te mirarán regular. Te mirarán y te dirán, ¿y esto qué te pasa? Y tú le explicas, programa de radio, de madrugada. Programa líder en su franja. No, yo os hago la publicidad. Muy bien, como se va notando ahí en las notas que nos dan, Blanca, cómo se va notando vuestro proselitismo. Bueno, oye, sabemos cosas, acabamos de empezar, pero sabemos cosillas de la historia. La última de la Parda es si la condición que nos se da para que Amalia pueda cobrar la herencia es algo que tiene que ver con el tiempo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas? A ver, la devaluación que ha tenido los billetes. La devaluación que no valen nada ya. Ya, eso que se dice siempre, periodo de entreguerras, entre la primera y la segunda, en Alemania. O de la segunda después, exactamente. Por ejemplo. O los bitcoin en Argentina, Claro, tú imagínate que te dejan ahí en el periodo de entreguerras en Alemania 1 millón de marcos. Dices, soy millonario. Y resulta que una barra de pan vale ya 1 millón de marcos, ¿no? 1 millón de marcos, ¿y dónde metes a tanta gente? Claro. Yo en eso he pensado. Ya, no es por la devaluación. Es muy buena pregunta. Bueno, de todas formas, como ya he dicho que todos los que intervengáis hoy tienes un número también, Blanca. Pero yo pensaba eso, que era o después de una guerra o después de... Claro. Estamos ahí. O eso, una devaluación. Estamos cerca. Que una empresa que ha bajado o lo que sea. Devaluación es que técnicamente es que tiene un valor y tiene un valor menor. Y es que no es eso. Devaluación es que tiene un valor y después tiene un valor menor. Parda, ¿me copias? Vamos bien, tú tienes una idea por ahí, ¿no? Vale. Y devaluación como tal no es, siento decirte que no, Blanca. No. Bueno, pues creí que íbamos a hacer más. Como has dicho que ibas a meter varios. Sí, hombre, claro, pero uno a uno. Vale. Porque es que ahora mismo se está calentando. Bueno, ahora justo va a explotar la centralita. Entonces vais llegando paso a paso. Vale, nada. Blanca. Pues yo, como la idea que tenía era que era algo después de una guerra, que había perdido el esto, pues ya
ahí lo dejo. Ya. Que siga el siguiente, no quiero perder tiempo tampoco. No, nunca el tiempo es perdido. Un beso, Blanca, muchas gracias. Venga, lo mismo, un beso a todos. Hasta ahora. Adiós. Oye, por cierto, que tengo aquí un correo. ¿Os acordáis que hace un par de madrugadas María José de Málaga dijo, oye, de la que hace tiempo que no sabemos nada es de Lurdiñas? Sí. Tengo aquí un correo electrónico cuyo asunto es Hola Robertiño. Oh, ya está. Bien. Hola Robertiño. Que María José, que se acuerda que nos oye siempre que puede, que por circunstancias no nos llama, pero que nos sigue oyendo y si no es posible, acordándose de todos los oyentes, de vosotros, muchos biquiños para todos, en especial para María José, que fue quien la recordó aquí en Antena. Hombre, y nosotros cuando hemos visto ahí a Lurdiñas, cuando hemos visto el Hola Robertiño, hemos respirado tranquiliños también, ¿eh? Sí, muy bien. Claro. Un biquiño para Lurdiñas. También. Ella tiene contrato laboral, pregunta Vane, por el caso de Amalia. Pensaba que Lurdiñas. Yo también. No. Pues igual. He jugado un poco a eso, pero no. Ella tiene contrato laboral, se refiere a Amalia, carece de importancia, no tiene que ver con la herencia. Héctor en YouTube dice, no puede heredar por no ser pariente directo. Tampoco. No es que carezca de importancia, sino que no es eso. Gorguito dice, ¿ha heredado algo que ya le pertenece a otra persona? No. 4:20, 3:20 en Canarias. Parda, ¿tú crees que lo solucionamos esto antes de 1:30? Pues no lo sé. Hombre, a ver, me has hecho una pregunta clave. Después, respecto a lo que le estaba contestando a Blanca, te he preguntado, ¿qué te parece, Parda? Voy teniendo algo. Vas teniendo algo. Me falta un remate. Sí. Bueno, espera, Dani de Santiago. Mira, de Santiago de Compostela. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. ¿Tú crees que tienes la solución o una pregunta clave? Un número tienes ya. Bueno, un número para el sorteo. Sí, y un biquiño que, mira, hablábamos hace un momento y un gallego ya. Sí. Bueno, y de Santiago, que Lourdes, nuestra queridísima Lourdes, es de Santiago de Compostela, llama desde Santiago también, sí. Yo tengo una taza de estas de peregrino que cada vez que me tomo ahí el café me acuerdo de ella. Claro, nos lo regaló ella. Sí. Yo ¿sabéis lo que llevo del pack de cosiñas que nos envió? El llavero. Y como sé que alguien del programa también utiliza el llavero a veces lo veo por ahí encima, me creo que es el mío. Un día vamos a tener un problema, porque un día me voy a llevar las llaves de Adri o de Laura o de quien sea, ya verás. Bueno, Dani, ¿tú qué crees? ¿Preguntas, tanteas, crees que resuelves? Nada, voy a tantear. Vale. A ver, igual es una estupidez, pero me voy a ir a lo simple. Y como se trata de tiempo, igual es que el tiempo del viejo no llegó, igual está vivo. Ay... está bien. Mira que sí, después en la peluquería lee lo que sea, lee algo y dice... El que la atiende es el viejo. No, porque era por algo que ha leído. Era por algo que había leído. Viejo, pero lo lee que el viejo no estaba muerto. Ya. Sí, imagínate que la típica noticia de que esto habitualmente es un pingüinazo de esos que vienen desde... Habitualmente pasa en Brasil en verano. Que había ¿A que sí, Dani? Tú lo tienes controlado eso también. Bueno, pues era un poco así la intuición que vino así rápida y bueno. Que estaban a punto de enterrarlo, se levantó, se despertó, no sabía. Bueno, vamos a ver. Que no sé, que le leyeron el testamento, pero bueno, realmente fingiera o algo. No es porque el señor que cuidaba, el viejo para nosotros, no es porque estuviera vivo. Sí, que se le murió. O sea, muerto. Pero tieso. Di que lo digo yo con toda seguridad. Como la mojama. Sí. Hereda un objeto de valor. ¿Hereda un objeto de valor efímero? Pregunta Enfant Terrible en YouTube. No es eso exactamente tampoco. Bueno, Dani, oye, que tienes un número contigo ahora mismo a repartir 11, 12, 13. A ver a quién le toca la suerte para entrar en la final de mañana. Vale, pues muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a ti. Hasta luego, hasta ahora. ¿Tú crees que... Cuando has preguntado lo del tiempo, ¿te referías a que esta historia, por ejemplo, te pregunto así, un poco a voleo, Parda, puede ocurrir en según qué tiempo, en según qué época y en otra no? ¿O no era por eso? Sí. ¿Pero es en época actual o no? ¿O esto puede ocurrir en la Edad Media?
Te pregunto, ¿tú qué crees? Esto, bueno, la peluquería en la Edad Media. Bueno, oye, imagínate lo que sería la peluquería de la Edad Media, lo que sea. Hombre, tampoco para leer mucha imprenta, pero bueno. ¿Tú crees que esto, por lo demás, podría ocurrir en la Edad Media? ¿Parda o no? Di lo que tú creas, dilo abiertamente. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Bueno, creo no, seguro que no puede ocurrir en la Edad Media. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. Aquí estamos haciendo cábala sobre si lo de Magia y Salvador nos dará para hoy y algún capítulo más, o si podemos ya sustanciarlo, en términos así que se utiliza mucho en la crónica de tribunales, si se puede sustanciar hoy ya todo. Ya veremos, ¿no, Félix? Porque es que la parda que se ha visto todos los documentales y la película y tal, dice aquí todavía queda tela por cortar. Sí, no sé si eso, hoy... y que Félix está acostumbrado a juicios que duran horas, claro, pues este ratito se le hace corto. Claro. No lo puedo condensar. Es que estamos aquí con una historia que nos gustaría acabarla hoy ya. Estamos metiéndole un poquito de presión y prisa a los oyentes porque mañana tenemos final y la próxima semana toda es de finales, de las finales de curso, de los detectives. Así que, bueno, te pongo al corriente, que no sé si... ¿Has oído algo de la historia, Félix, con la que estamos? Vale. Muy poquito. Amalia, enfermera, acaba de oír la lectura del testamento de un anciano a quien ya ha fallecido, por eso lee la lectura del testamento, que llevaba cuidándolo 30 años sin vacaciones, todo sacrificio. Y bueno, queda satisfecha porque ha heredado, en principio, un gran montante económico, un colchón ya para toda la vida. Así que dice, bueno, lo primero, me voy de vacaciones, final de verano, me voy de vacaciones. ¿Os acordáis que siempre digo que cualquier cosa que aparezca en el enunciado está puesta por algo? Final de verano y se va de... Vale. Final de verano, pasa todo esto, dice, me voy de vacaciones, pero antes voy a pasar por la peluquería. Y mientras está en la peluquería, lee algo, y ese algo le hace darse cuenta de la realidad, que su gozo en un pozo, porque no hay herencia. No hay herencia que valga, ni millonaria ni no millonaria, no va a heredar nada. Nada de nada. Y eso es lo que sabemos, Félix. No sé si a ti se te ocurriera alguna pregunta. Está María Jesús de La Rioja, que a lo mejor llega con la solución incluso. María Jesús, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Si amanece nos vamos. ¿Tú crees que tienes una clave? ¿Tienes un número? ¿Tienes la clave de la historia o no? Se me ocurre la más simple, que pues me habéis dicho que era un tópico. Creo que lo que lee en la prensa es que no hay herencia precisamente, que la familia está en ruina, lo que sea se ha sumado. No. ¿Están en estado de alarma? Pregunta Vanessa. No están en estado de alarma y lo que lee no tiene nada que ver con la herencia concreta de ese señor. No. ¿Puedo hacer una para aclarar? Sí. ¿La clave está en lo del final del verano? Hombre, es un buen dato. Si además yo te preguntaba, esto como tú te interesabas por el tiempo, ¿puede ocurrir en un momento concreto? En la Edad Media no. ¿Es importante el año en el que ocurra? ¿Tú qué crees, Parda? ¿Es importante el año en el que ocurra? Sí. ¿Y tú también ya lo tienes claro, Edgar? ¿Crees que sí? Sí, creo que sí. ¿Crees que sí? Vale. O sea, lo del tiempo sí. Lo del tiempo, tengo claro lo del tiempo. Hacia dónde vamos a ir al final de todo. Pero lo del tiempo sí, final del verano es un dato que no es irrelevante. Bueno, María Jesús, bien jugado, tienes un numerito, a ver si hay suerte y entras en la final. Muchas gracias a ti, hasta luego, hasta ahora. Félix, ¿se te ocurre algo a ti? ¿Por qué no puede heredar? ¿Por qué se va a quedar sin herencia? Amalia, a ver, voy a lanzar una pregunta al aire. ¿Puede ser el año 2001? 2001. Odisea. ¿Qué te parece ese año a ti, Parda? 2001. Sí, Odisea. ¿Sí? ¿Te parece que podría ser? 2001. Puede ser, sí. Creo que los dos vais bien, pero 2001 no. 2001 creo que no va a ser. Vale. Pero creo que vais bien, porque no habéis cogido el año ese a voleo. Lo habéis cogido por algo que no quiero que me digáis todavía para no hacer spoiler por si alguien ha interpretado ya el dato. José de Valencia, 900-100-800. Hola, José. Hola, si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. ¿Tú tienes ya la clave, el dato que nos falta o no? Pues a ver si es esto. A ver. ¿El colchón económico es de verdad un colchón económico con billetes dentro? Sí, es de billetes, es en billetes. Mira, esa es una muy buena pregunta. Vale, ya está. Vale, ya está claro. Lo que iba a
Pero claro, entonces, ¿y por qué los billetes no van a valer? Vale, porque puede ser porque, bueno, no sé si esto es como en la realidad, pero porque al 30 de junio de 2021 dejaron de valer las pesetas. Bien. Sí. Mira, 2001. ¿Habías dicho 2001 por lo del cambio a euro, Félix? Sí. ¿Parda? Sí. Pero todavía se podía ir al Banco de España. Es verdad que había un... Claro, había un margen. Todavía tenía un cordel en la habitación como una de 5 duros. Yo tengo un par de botes en casa que ya no. Ya no. El Banco de España amplió el plazo del cambio de pesetas a euros de dinero en efectivo hasta el 30 de junio de 2021. Pero estamos en 2021, a final de verano. Ya ha pasado ese plazo, todo era un colchón, que tampoco estaba dicho así a voleo, porque en el colchón estaba toda la cantidad de dinero que heredaba Amalia. Pero no era una devaluación exactamente porque no es que bajara el valor, sino que perdía todo el valor. Por eso decía, la pregunta de Blanca también estaba muy bien tirada, pero... José, aplausicos. Muy bien. Sí. Muy bien. Oye, pues resuelto. Y además, yo creo que lo hemos acertado todos a la vez. Sí. O sea, que se nos ha encendido la bombillica, ¿eh? Totalmente. Oye, enhorabuena, José, que te doy también aquí, te pongo entre el 1 y el 15, tendrás un número para dentro de un ratito. A ver si tenemos suerte en el sorteo. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti, hasta luego, hasta ahora. Luego. Oye, dejadme solo que salude a Willy, que está en ruta hacia Barcelona. Se ha quedado en puertas de, no sé si de darnos la solución, sí. Dale un número. Número ahí, claro, porque estaba aquí ya esperando, estaba en la parrilla de salida. Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, se amanece. No, vamos, sí. Me he quedado planchado. No, porque a ver, tú tenías esa solución, yo me voy a creer lo que tú digas. ¿Tenías la solución de los euros o no? No, la solución era que él en secreto hacía un montón de años se había casado con alguien que no lo sabía nadie. Vale, también y luego es buena. Hubiera sabido. Ya, y entonces la herencia, por lo de bienes gananciales... Sí. Era también para la esposa. Claro, pero bueno, y lo vería en la crónica social de Lola, por ejemplo, ¿no? Ahí, porque resulta que Sí, claro. Por ejemplo. Oye, estaba muy bien tirada, pero como estaba el factor tiempo, era 2021, siendo fieles al enunciado, a la historia que nos había enviado Javier de Guadalajara, nos quedamos con lo de los euros. Como lo importante aquí era que todos los que llamabais hoy tenéis un número. Willy, te llevas el número también y ahora hacemos el sorteo, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Muchas gracias. Hacía tiempo que no llamaba porque no soy muy bueno en esto, pero hombre, escucho. Pero por favor, que eso no... Pues llama, Bueno, que vivo en Rubí, que somos, somos de la familia. Estamos aquí, el clan de los rubisencs, ¿eh? Muy Buena bien. Festa mayor. Muy bien, Willy. La festa mayor de Rubí, ¿eh? Ya estamos. Al escardíbul, Madre guapo, mía. sos guapo. És guapo, tío, és guapo, molt bé, molt guapo, tío. Venga, Willy, buen viaje, que vaya bien. Adiós, hasta luego. Oye, qué bien, ¿eh? Oye, el reposo. Nos falta un número del 1 al 16. Félix, dime un numerito rápidamente. El 7. El número 7, Vane de Madrid, que hizo la primera llamada y con una muy buena pregunta el lunes. En el caso de la actriz secuestrada, Vane de Madrid está invitada para mañana ser una de las finalistas. Cuatro y 35, esta nueva sintonía que le hemos robado a una intro de una canción de Rihanna, como mínimo. 3 y 30, ¿a que sí? Sí, es Umbrella, Mickey Mouse, la de Bueno, no, pero dice Pablo, el autor confeso, dice que sí, que tiene un aire, tiene un aire, pero más funkática. Bueno, luego sigue ya un poco como película de muelles que decía Edgar, ¿eh? Correcto, hombre, es que todas llevan, en algún momento pueden tener un arranque así, tropical, electro, lo que sea, que al final, en el catálogo, en la biblioteca de Pablo González... ¡Qué calor! Hablando de calor, qué bien me viene eso. Este jueves, ¿cómo va a ser, Luismi? Buenos días. Buenos días, este jueves va a ser ya de tiempo bastante tranquilo, sí, muy ¿no? Pocas nubes, algunas que se quedan pegadas al Cantábrico y que además se van a ir retirando, y otras que también se formarán en algunas costas del Mediterráneo, sobre todo en Baleares. Podemos decir que a grandes rasgos hoy se va a respirar mejor, va a hacer calor, pero menos que ayer. Así que hoy... Y justamente estos días de mucho calor, que además van a ir a más otra vez a lo largo de mañana y el fin de semana,
hacen que cuando llega la noche muchos sitios se rieguen, por ejemplo las terrazas de los bares, sitios en los que hay jardines, sitios en los que puede haber acumulación de gente, se les echa agua básicamente para poder enfriar. Pero vamos a ver si exactamente sirve de algo eso de echar agua para intentar refrigerar ese ambiente, porque actúa y mucho lo que es la termodinámica. Actúan cosas como la onda larga del suelo, actúan cosas como la evaporación y el enfriamiento, pero también el aumento de humedad y el bochorno. Por tanto, vamos a ver exactamente ese mejunje de procesos, si sale a cuenta o no a la hora de mojar el suelo. Madre mía, o sea, imagínate, Luismi, que a lo mejor nos dice, imagínate, ponte en el caso, Edgarita, que media tarde, con el calor que está haciendo estos días, terraza de cerámica, y dice la Dolo, no, baldea un poco para que refresque, y tú dices, no, que me ha dicho Luismi que apelando a la termodinámica, que esto puede ser peor, puede ser perjudicial incluso. Me sacude una colleja. ¿Pero dónde se ha visto esto? Bueno, a ver, tendrá que estar muy cargado de razones, si es que no nos está haciendo un clickbait de estos falsos, Luismi, pero tendrá que estar muy cargado de razones para... A mí me dijo ChatGPT que si tiene mucho calor en casa hay que fregar con una mopa así húmeda y refresca el ambiente. Ya, pero dentro de casa, es que claro, la termodinámica igual actúa de forma diferente. Es que la parda busca en ChatGPT hasta cómo se ocupa una casa. Todo, y te responde, ¿eh? No, sí, te ha aficionado a eso David Muñoz, ¿eh? Sí, totalmente, ¿eh? Te ha aficionado. Me ha enganchado. Madre mía. Oye, en lugar de a ChatGPT, nosotros las cosas, sobre todo las legales, se las preguntamos a nuestro fiscal de guardia. Félix Martín, fiscal, ya despierto, ya saludado, que ha contribuido notablemente a solucionar el caso que teníamos pendiente aquí de los detectives, pero tenemos abierto desde la semana pasada el crimen de Maje y Salvador. Bueno, todo eso con ocasión del estreno en Netflix. Gran éxito, por cierto, nacional e internacional de esta película de Viuda Negra, interpretada, entre otros, por Ivana Vaquero, por Carmen Machi, por Tristán Ulloa. Bueno, Carmen Machi es la inspectora. Ivana Vaquero y Tristán Ulloa, la pareja de Maje y Salvador, los autores, según la verdad judicial. La semana pasada empezamos a tratar el caso de ese crimen aquí en Juzgado de Guardia. Hay que remontarse al año 2017, una población valenciana que queda conmocionada por el asesinato de uno de sus vecinos queridísimo, además un asesinato parece que producido sin motivo aparente, con una enorme brutalidad. Lo asesinan cuando se disponía a coger el coche del garaje para ir a trabajar, y meses después se creó otra gran conmoción social añadida cuando se supo que los detenidos eran su mujer y uno de los amantes de esta. Bueno, la investigación policial concluyó que la esposa había instigado el crimen porque deseaba deshacerse de su marido. En fin, el asunto plantea muchas derivadas, muchos temas de interés. ¿Hasta qué punto una persona es responsable si no ejecuta ningún acto concreto para dar muerte a otro? Si existe la figura aquella de la inducción por amor, que le preguntábamos a Félix, ¿hasta qué punto podemos creer en la versión de una persona que involucra a otra si además esta ha cambiado varias veces de versión, como creo que nos dará tiempo a ver hoy? ¿Cuándo la prueba es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de una persona? Cuando, sobre todo, no es una prueba directa, sino indiciaria. Bueno, de momento, Mayalen Omaechevarría nos resume lo fundamental de la parte del caso, de la película de los hechos, que ya nos estuvo explicando Félix la semana pasada. María Jesús Moreno Cantó, Maje, era una enfermera valenciana de 26 años en el momento de los hechos. Estaba casada con Antonio Navarro, un ingeniero de 36 años. Su matrimonio desde fuera parecía estable y feliz. El 16 de agosto de 2017, una persona asesinó a Antonio Navarro en el garaje comunitario del edificio donde vivía la pareja. El agresor sorprendió a la víctima cuando se disponía a entrar en su coche y lo apuñaló repetidamente. La víctima no fue objeto de ningún robo. Vehículo, documentación, tarjetas, todo seguía con él. De esto se dedujo que estaba planificado y que el autor conocía los movimientos de la víctima. Por lo tanto, se empieza a investigar su entorno. Se centraron concretamente en su esposa, Maje. Hubo cosas de su comportamiento que llamaron la atención. Detectaron una actitud emocionalmente fría por parte de Maje.
Durante las semanas posteriores, los investigadores monitorizaron discretamente los desplazamientos, reuniones y hábitos de Maje, incluyendo visitas personales y contactos con Salvador Rodrigo y otros hombres. Eso permitió confirmar las sospechas sobre Maje y la policía solicitó la intervención de sus teléfonos. Y ahí lo dejamos, Félix, en aquel momento. Intervención de los teléfonos, esto es fundamental. Si te parece, podemos retomar desde ahí el hilo, porque esto es fundamental desde que se inicia la investigación, Félix. Efectivamente, si algo he aprendido yo de estos años trabajando con la policía en homicidios, es que, fijaros, toda investigación, por muy compleja que sea, lo más compleja del mundo, siempre tiene un inicio simple, un punto de partida, y a partir de ese hilo tiras, ¿no? En este caso, como muy bien habéis recordado en el resumen, es el comportamiento de Maje y por tanto un hilo psicológico, el hilo inicial. Y es que, Robert, la psicología tiene mucha importancia en las investigaciones, mucho más de lo que creemos, ¿no? A partir de aquí, como vimos al final del programa anterior y como acabáis de decir, la policía solicita al juez de instrucción, con el necesario informe del Ministerio Fiscal, que se intervengan los teléfonos de Maje. Oye, y las intervenciones telefónicas, por cierto, esto es una duda así de intendencia, ¿necesitan siempre de autorización judicial? La policía no puede dar el paso sin la autorización del juez. ¿O no siempre? Siempre. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema la autoridad judicial tutela los derechos fundamentales. Por tanto, como intervenir los teléfonos implica una restricción en tus comunicaciones, tiene que tener aval judicial, que el aval judicial se va a dar si hay indicios muy fundados, mucho de sospechas. Si la policía lo hiciera sin ese aval judicial, por lo que fuera, todo esto podría desmoronar toda la fase de instrucción, porque no valdría para nada si viene desde ahí la prueba, imagino, ¿no? Imagínate, Roberto, que muchas veces las defensas durante el procedimiento, cuando ha habido aval judicial, incluso señalan al Tribunal Superior que esos indicios no han sido suficientes. Si el Tribunal Superior considera que no han sido suficientes, se puede anular todo, Bueno. Con lo cual hay que ser muy riguroso. Aquí hubo aval judicial y da resultado positivo esa intervención telefónica. Efectivamente. Mira, aquí es curioso, ¿no? Porque esto te lo preguntan muchas veces. Lo que nunca, casi nunca, no digo nunca porque puede suceder, es que casi nadie va a confesar por teléfono que ha matado a otra, ¿no? Pero a veces no es necesario que esto suceda. En el caso del crimen de Salva y Maje, la sospecha fue mayúscula. ¿Y cuál fue? La primera, que extraña muchísimo a la policía, que se confirma que Maje mantenía múltiples relaciones sentimentales, 5 en concreto, paralelas, aparentemente sin que su pareja lo supiera. Pero aquí dos cosas muy llamativas. Desde un punto de vista psicológico, chicos, Maje no se limitaba a relaciones sexuales, sino que eran vidas paralelas, con la dificultad de gestión que esto supone. Y a todos ellos, Maje les venía a decir que habían sido su único apoyo en la que ella presentaba como una relación tóxica con su esposo, que según ella la maltrataba psicológicamente. Una de estas personas era Salvador. Con él, la policía detecta que las llamadas son distintas, son más íntimas, más extrañas, más tóxicas, más demandantes. Eso en general, las llamadas, pero ¿hay alguna llamada clave que le sirve a la policía para decir, por aquí tenemos que tirar? Sí, hay una llamada que les da, que es muy raro. En una llamada telefónica, Salvador le pide una señal de afecto a Maje después de algo que él había hecho. Dime que me quieres, le insistía. Otras de las conversaciones revelaban un tono demasiado íntimo y afectivo que probaban un vínculo emocional y una cercanía artificial que parecía que había algo que había pasado, que había acrecentado. Fijaros qué curioso y qué análisis psicológico tiene que hacer la policía. Pero el análisis, cosas. Claro, y eso es lo que te iba a decir, además del análisis emocional, psicológico, imagino que tendría que unirse eso a
otras pruebas, aunque fueran indiciarias, como decíamos, ¿no? Porque si no, y sospecho yo que no es suficiente, Félix. Efectivamente. La policía también escucha que algunos mensajes y grabaciones revelaban que Maje decía sentirse liberada tras la muerte de su marido. Ya. Al mismo tiempo, tenía una actitud demasiado calmada e indiferente que parecía incompatible, pero al mismo tiempo desarrollaba la policía en ese seguimiento que hacía a Maje, hacía mientras lloraba con conocidos, al mismo tiempo, en cuestión de segundos o pocas horas, chateaba con otros amantes, celebrando indirectamente su nueva libertad. Todo esto, Parda, Edgar, se refleja muy bien, desde luego, en la película. No sé si además habéis visto algún otro true crime, etcétera. Lo único que eso, nosotros, si no sabemos que es un caso real, como espectadores de una ficción, decimos, ya está, esto la está retratando ante la policía. Pero volvemos un poquito a lo que decíamos antes, que todo son cosas de las que están cogidas. Imagino que para la fase de instrucción están cogidas de momento todavía con pinzas, ¿no, Félix? No, porque sí. Y aunque hay una cosa muy llamativa, porque tanta planificación y luego parece que cometen algunos errores de bulto, ¿no? Por otra parte. Robert, este argumento que tú estás diciendo, es porque tienes mucho olfato, es el argumento que te dicen todos los abogados en un jurado, en un caso de homicidio, cuando pasa algo así. Ya, ¿no? Claro. Y que en el fondo, ¿qué hay? Yo creo, y aquí ya te hablo de una posición subjetiva, que va más allá de este crimen. Es de mi experiencia de estos años. Tenemos que pensar tres cosas. Primero, que nos encontramos ante personas que no están acostumbradas a matar. Segundo, que es verdad, y yo lo he visto, que existe un sentimiento que se genera en muchos acusados de un delito contra la vida, que después de cometido tienen como una ansia de recompensa, como ganas de hablar de ello en cierta medida, sí, ¿no? Y cierta conciencia de que después de matar a alguien tienes un gran poder y te sientes impune porque crees que te ha salido bien. Y otra cosa, y dejadme que sea tan claro, que a veces no son tan listos, que a veces nosotros rodeamos de una supuesta inteligencia a la maldad con lo que a lo mejor solo hay maldad. Ya. ¿Os pasa a vosotros cuando veis o leéis algo, Edgar Parda, que siempre pensáis, dais ya por supuesto que el asesino es listo, vamos, es largo, sí, y que se las sabe todas y que no le van a pillar, y que, ¿no? Sí. A mí de asesino no, a mí me pasaba con el Vaquilla, que siempre lo intentaban vender como un Robin Hood, como una persona tal, y luego cuando lees el libro de cerca, si te metes un poco en el tema, te das cuenta de que no hay nada de eso. O sea, él era un toxicómano que de repente se escapaba de la cárcel, la liaba, robaba, pero no había más allá de lo que querían crear un genio donde no existía, una persona súper inteligente donde no lo había. Ya, así que Félix, tú por tu experiencia te has dado cuenta de que en realidad son los menos, los que son especialmente listos, inteligentes, los que tienen quizá una habilidad, están superdotados en esa capacidad para engañar, para tramar, etcétera, que esos son los menos, quizá, ¿o no? Totalmente. Sí. Y mira, Edgarita me ha dado una buena idea, porque tenemos que dedicar un juzgado de guardia a este personaje que dice Edgarita, que es muy interesante. A Vaquilla. Pues sí. Que en su tiempo nos escuchaba desde la cárcel. Este programa lleva tantos Alegre años. Bandolero. Sí, nos enviaba desde la modelo cartas manuscritas. Era uno de los que teníamos ahí, le acompañamos alguna que otra madrugada. Oye, y estamos hablando de Maje y Salvador Rodrigo. ¿Cuál fue el papel de Salvador Rodrigo? Salvador, 20 años mayor que Maje, es un compañero de trabajo con quien ella mantiene una relación sentimental, persona enamorada y manipulable, ojo, que no mejor, que eso también creo yo que es una cosa que hay que dejar claro, y a ver si tenemos tiempo de hablar, y que según los forenses, luego veremos lo que pasa en el juicio, accede a matar al marido de Maje creyendo que así podía empezar una vida con ella. Aunque inicialmente la defendió, acabó confesando su participación directa en implicación de Maje, y su colaboración permitió, y aquí está la clave,
con lo que tú estás diciendo, Roberto, varias veces, que tienes toda la razón, de esto que parece tan endeble todo, ¿no? Su colaboración y determinadas cosas que hizo fue clave para poder obtener la condena de los dos. Y sobre todo una cosa que aquí ya la dejo, la suelto, obtener el arma del crimen, claro, que aquí va a tener mucha importancia. Sí, se obtuvo el arma del crimen porque él confesó dónde estaba, etcétera. Oye, pero sobre las confesiones, sobre las versiones de Salvador, que si bien después llegaron a buen puerto, a un puerto concreto al menos, ¿qué se hace cuando un encausado, un acusado, da tantas versiones diferentes? Porque no sé si podemos repasarlas todas. Hubo muchas, ¿no?, de Salvador. Muchísimas. Hubo muchas. Resumiendo, podríamos decir así: hay una primera versión que es justo después de su detención, en enero del 2018, donde, fijaros, reconoce el crimen, exculpa totalmente a Maje y dice que lo ha hecho porque él la quiere y quería protegerla de su marido, que la maltrataba. Esto tiene mucho peso en un principio y desde luego exculpa a Maje. Esta versión se mantiene durante los primeros meses hasta que en el verano del 20 Salvador cambia su relato. Entonces admite que el crimen fue planificado con Maje. Con Maje. Que ella le proporciona las llaves del garaje, la matrícula y los horarios del marido, y que le indicó dónde y cómo debía actuar. Y durante el juicio relata con detalle cómo Maje la va orientando. Dice cosas como: me dijo que sería en el garaje, me dio la matrícula, las llaves, me indicó la plaza donde solía aparcar. También reveló que su cambio de versión se produjo al sentirse traicionado por Maje cuando supo que mantenía otra relación sentimental estando él en prisión, y además por la presión de la propia familia de él, de su hija, que le pedía, que le rogó que dijera la verdad. Y aquí está una de las claves para mí, porque es un elemento objetivo. Gracias a Salvador se recupera el cuchillo con el que se cometió el crimen, que el propio Salvador había escondido en una fosa séptica de su finca. Vuelvo a repetir que este dato tiene mucha importancia. Ya. Bueno, y después, además, se demuestra, no vamos a hacer tampoco, vamos a destripar más de la trama, pero después se demuestra a partir de una forma muy peculiar de comunicación entre ellos, cómo Salvador estaba narrándole casi al minuto todo lo que estaba haciendo ese día, ¿no? Eso es. Y cuando acaba con la misión que él tenía. Oye, porque Maje, ¿qué declaró durante la instrucción? ¿Cómo se defendió ella? Durante el juicio, celebrado en octubre del 2020, Maje niega haber planeado el crimen, reconoce su relación con Salvador y admitió que él le confesó el asesinato, pero que ella no supo qué hacer y decidió callar por miedo. Alegó que nunca había incitado a Salvador a cometer el crimen y que no sabía nada de los planes. Y su defensa, inteligentemente, se basó en que la falta de pruebas directas que la implicaban como instigadora y un testimonio que había cambiado, el de Salvador, su versión varias veces, y que podía querer perjudicarla por ese enamoramiento, no podía tener valor para desvirtuar su presunción de inocencia. Es decir, que hay una versión, no, varias versiones de Salvador, otra que confronta todas esas versiones, la de Maje. Oye, y todo eso en el juicio, esto te lo quiero preguntar, lo que diga el acusado, ¿todo esto tiene peso? A ver, evidentemente parece que tiene un peso, pero ¿tiene peso de verdad de cara después a la valoración que tiene que hacer el jurado, que hace la fiscalía, que hace el juez, si son cosas que no se pueden comprobar o no? Tiene peso, pero tienes que poder corroborar algo con elementos objetivos. Porque claro, si no, seamos sinceros, ¿no? Si no, la duda de si yo he podido, por razones personales, inventarme un relato que te perjudique, es una duda que no se puede disipar del todo. Ya. Oye, mira, vamos a hacer una cosa, porque tenemos diferentes fragmentos que narra el programa. En aquel momento era una exclusiva del programa Expediente Marlaska de La Sexta, que fragmenta la declaración de Salvador ante el juez. Te propongo que tú a la vez hagas como si fuera la autopsia de estos tres momentos que hemos escogido, para que nos cuentes, para que nos pongas en situación sobre cómo fue esa declaración, qué es lo que está contando, qué se puede deducir de eso. El primer momento es Salvador declara para explicar, nos puede servir para explicar si es normal que alguien rectifique y qué consecuencias puede tener eso. En la anterior declaración
Yo dije que fue cosa mía solamente. Pero fue cosa de los dos. Es el momento en el que Salva implica a Maje en el asesinato de su marido, Antonio Navarro, este ingeniero de 36 años. Lo mismo que dijo 10 meses antes cuando fue detenido por la policía y que negó en su primera declaración ante el juez. En esta segunda, a la que hemos tenido acceso en exclusiva, rectifica. Le dije que haría cualquier cosa por ella. Incluso asesinar a Antonio, que llevaba casi un año casado con Maje. ¿Qué te parece? Pues es posible, es frecuente, ¿vale? Es frecuente, pero en este caso, cuando esto se produce, tiene que dar una explicación de por qué dijo lo anterior y en qué se basa, o sea, por qué tenemos que dar credibilidad a lo que está diciendo en la nueva declaración. Eso es lo que tendría que hacerse y lo que seguro que se hizo en este caso por parte del tribunal. Vale. Vamos a ver si nos ayudas también a interpretar jurídicamente este otro fragmento de ese expediente Marlaska. La propuesta surgió una tarde de verano y la llevaron a cabo el 16 de agosto de 2017. Según Maje, Antonio la maltrataba psicológicamente y entonces comenzó a urdirse el plan. Y en otras conversaciones, pues hablamos de la forma de cómo sería y ella me dijo que ella pensaba que la mejor forma sería en el garaje. Me dijo la matrícula del coche, me dijo la plaza, dónde lo aparcaba e incluso me diría si lo aparcaba o no dentro. Meticulosa, Maje se habría encargado de todos los detalles. El día del crimen, ella trabajaría y Antonio, su víctima, aparcaría el coche en el garaje. El arma sería un cuchillo, Salva se lo clavaría. Y la mujer de él, pues estaba casado y tenía una hija, tampoco tendría que estar en casa para que no le hiciera preguntas cuando se marchara, temprano. El asesinato iba a ser de madrugada, cuando Antonio Navarro se fuera al trabajo. Durante 2 meses la pareja aprovechó cualquier momento juntos para perfeccionar su idea. Incluso las guardias nocturnas que compartían en este hospital donde se conocieron. Ella era enfermera y él auxiliar. Bueno, siempre hablábamos, pues eso, que se acercaba el día y que aguantara, que sería una posibilidad para poder estar juntos ella y yo, a pesar de que yo aún estaba casado. Porque eso era lo que él recibiría a cambio del crimen. El poder estar con Maje. Eso es lo que él recibiría a cambio del crimen. Bueno, aquí se dan muchos detalles, incluso la motivación de por qué él hace lo que hace, ¿no, Félix? Y muy interesante. Fijaros que es interesante hasta el tono de él. No hay un tono cargado de reproches, da detalles que hay información que él no podría tener de motu propio, que tiene que venir de otra persona. ¿Os dais cuenta que ya del tono no parece siquiera, es que hasta esto analizamos, que haya un demasiado ánimo de venganza, ¿no? Sí. Entonces, al ofrecer datos e información, esto ya tiene una mayor carga de valorar lo que está diciendo. En esa misma línea, mira, creo que vamos a tener tiempo de escuchar el último fragmento. Al terminar, cambió su estado de WhatsApp. Así fue como supo Maje que su marido estaba muerto, porque ellos también habían creado su propio código para evitar que los investigadores les cazaran. La policía tardó 5 meses en detenerles y en su segunda vez ante el juez, Salva se mostró colaborador. Yo hago copias de todas mis conversaciones y me las mando, las tengo yo en mi poder. Según él, el centro pastoral de la prisión le llevó a contar la verdad, aunque no le habían hecho olvidar a Maje. Arrepentido del crimen, han seguido en contacto. Tendrán que hablar hasta de las cartas de amor que han seguido enviándose en prisión. Bueno, pues ya hemos conocido ese particular código de comunicación y aquí lo dejamos para retomarlo la próxima semana y hablar de las cartas de amor y de lo que tengamos que hablar todavía de este caso de Maje y Salvador. Félix Martín, fiscal, un abrazo, muchísimas gracias. A vosotros un abrazo. Adiós, enorme. Buenos días. Adiós, Félix. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.